Titular del Instituto de Salud, Carlos III. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos aquí debatiendo si lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, esta ola de frío tan intensa, esta Filomena con tanta nieve, ¿esto tiene que ver con el cambio climático? Hombre, ya ha contestado Isabel hace unos minutos y bueno, está claro que la temperatura está aumentando. Hemos subido de media 1 grado con respecto a la era preindustrial, y hay dos formas de subir ese grado, bien de forma lineal o bien en forma de dientes de sierra, que es lo que dice el IPCC que iba a ocurrir y que está ocurriendo. Es decir, las olas de calor van a ser cada vez más frecuentes y más intensas, pero eso no quiere decir que no haya fenómenos meteorológicos de muy bajas temperaturas como lo que está ocurriendo. O sea, todo encaja en lo que es el cambio climático. Y por lo tanto, igual que vamos a pasar de sequías e inundaciones, pues se pasa de temperaturas muy, muy cálidas en verano a temperaturas frías en invierno. O sea, está todo dentro del guión. ¿Y las olas digamos, frías, las olas gélidas, son más duras, digamos, o tienen más repercusiones en la salud que las olas calientes? Que las olas de calor. Lo que se está viendo es que, hablando o cuantificando el problema, estamos hablando que atribuibles al calor puede haber en torno a las 1.300 muertes al año. Atribuibles al frío, pues a olas de frío, mejor dicho, unas 1.100 muertes al año. Por lo tanto, son números muy parecidos. Por lo tanto, hay que ver que el efecto del frío siempre, de las olas de frío, va a existir, entre otras cosas, porque a medida que nos vayamos aclimatando o adaptando al calor, nos iremos desadaptando al frío. Por ejemplo, la temperatura desde el punto de vista de salud, para que haya mortalidad por frío, en Madrid es menos 2 grados. Bueno, pues probablemente dentro de 5 o 10 años ya no haya que llegar a menos 2 grados. Con menos 1 grado ya estaremos viendo que hay un incremento de mortalidad atribuible al frío. Por lo tanto, siempre, aunque haya olas de calor, va a haber olas de frío, y siempre van a tener esas olas de frío un impacto en salud. ¿Cuál es el problema que hay? El problema que hay es que el efecto del calor es un efecto brusco, agudo, a muy corto plazo. O sea, hoy tienes un pico de calor y en 2 o 3 días aumenta bruscamente la mortalidad. En el caso del frío, no. En el caso del frío, después de una ola de frío como la de hoy, pues empezará a haber problemas de ingresos hospitalarios por enfermedades circulatorias y respiratorias dentro de 7 o 14 días. Es decir, es un efecto mucho más diluido, mucho más difuminado y, por lo tanto, más difícil de poder controlar. Es decir, las olas de calor son más frecuentes en nuestro país, ¿no? Sí, claro. Entonces, si tienes más o menos la misma mortalidad atribuible al calor que al frío y tienes más olas de calor que de frío, pues lo que te ocurre es que la mortalidad atribuible al frío diaria es superior a la del calor. En concreto, 3,5 muertes diarias atribuibles al frío frente a 3,0 atribuibles al calor. Y eso nos lleva a un problema. Y bueno, tenemos planes de prevención contra el calor, pero no los tenemos contra olas de frío, a nivel estatal me refiero, porque hay comunidades que sí tienen planes específicos contra olas de frío. En nuestro país no existe un plan de prevención respecto a una ola de frío. No. Existen planes de prevención frente al calor, pero a nivel estatal no existen planes de prevención frente a olas de frío. Y, por ejemplo, y es algo que se ve que está funcionando en el caso del calor, la existencia de planes de prevención. En los últimos, desde el año 83 hasta el 2018, la mortalidad por calor ha pasado de un 14% por cada grado que superásemos el umbral de definición de ola de calor, según estudios que hemos hecho en el Instituto de Salud Carlos III, ha pasado de un 14 a un 2%. En el caso del frío, no se ha visto esa bajada. Y hemos tenido las mismas mejoras sociosanitarias, las mismas mejoras económicas, las mismas mejoras de infraestructuras. Entonces, una de las características que no hay es el tema de los planes de prevención, que en el calor se están viendo que son claves. La educación ambiental, lo que los americanos llaman la cultura del calor, el saber que el calor mata,
es muy importante, está calando en la sociedad. Bueno, nosotros decimos que ¿por qué no intentarlo en el caso de hacer un plan de prevención contra el frío para ver si tiene los mismos buenos efectos que tiene en el caso del calor? Julio Díaz, entonces, ¿habrá ciudades de nuestro país que digamos que tengan más muertes por olas de calor y otras que tengan más muertes por olas de frío? Sí. Sí, normalmente lo que ocurre es, en los procesos de adaptación, lo que ocurre es que siempre es mayor el fenómeno al que no se está acostumbrado. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo hace ya unos años que se llama Eurowinter, que se miraba el efecto del frío en varias ciudades europeas. Bueno, pues cuando en Estocolmo tienes una temperatura en el exterior de menos 20 grados, dentro de las casas hay más 20 grados. En Grecia, cuando tienes una temperatura de 5 grados en el exterior, dentro de las casas hay 12 grados. Es decir, si tú estás acostumbrado a un clima frío, las infraestructuras que tienes, el acondicionamiento de tu hogar, es la clave para que no tenga impacto en salud. Si tú no estás acostumbrado a temperaturas extremas de frío, pues lógicamente cuando se da ese efecto, pues no estás preparado y la mortalidad es mucho mayor. Por lo tanto, siempre ocurre. Donde más calor hace es donde menos mortalidad hay por calor. Donde más frío hace es donde menos mortalidad hay por frío. Cuando un sitio que no está adaptado al calor tiene una ola de calor, pues muere muchísima gente, como ocurrió, por ejemplo, en la ola de calor del 2003 que hubo en España. La mayor mortalidad no se dio en Córdoba y en Sevilla, que llegaron a 48 grados. La mayor mortalidad se dio cuanto más al norte y más al este, es decir, en Girona, en Barcelona, quizá también importante fue en Asturias, Palma de Mallorca, donde no estaban acostumbrados a esas temperaturas. Por lo tanto, nosotros insistimos muchísimo en que no solamente hay que hablar de mitigación en temas relacionados con cambio climático, hay que hablar de adaptación. Tenemos que adaptarnos. Y la adaptación